Seguimos con el curso Conciencia y Salud Emocional. Hoy, como dije en la entrega anterior, vamos a ver los mecanismos de defensa más importantes que se fraguan desde las experiencias de relación infantiles y adolescentes que ya expliqué en los vídeos anteriores. Te invito a que veas toda la lista de vídeos de todo el curso que te dejo aquí más arriba si realmente te interesa el tema, y aquí en la descripción. En esta entrega, las preguntas a las que daré respuesta son: ¿cómo se forman los mecanismos de defensa? ¿De qué nos defienden realmente? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? ¿Y qué consecuencias tienen para nuestra estructura psicocorporal? Por si no sabes quién soy y lo que hago, yo soy Alberto Mena, soy terapeuta de integración psicocorporal, tengo consulta en la provincia de Barcelona, más concretamente en Barcelona, en Arenys de Munt y en Sabadell. Acompaño procesos terapéuticos presenciales y también online. Si estuvieras interesado o interesada en contactar conmigo, tienes mi email y mi teléfono aquí más abajo en la descripción del vídeo, así como mi web profesional. Partiendo de lo que comentaba en vídeos anteriores, decía que ante el despliegue de las necesidades instintivas, los instintos humanos que se dan a lo largo de la infancia y la adolescencia, cuando se manifiesta la necesidad instintiva, directamente adherida a ella están las reacciones emocionales. Si las necesidades instintivas son satisfechas o son bien gestionadas, sentimos alegría por un lado. Y por otro lado, si esos instintos humanos son frustrados, mal gestionados o agredidos, sentimos un dolor físico, corporal, y reaccionamos emocionalmente con miedo, agresividad o rabia y tristeza. Esto último lo expliqué concretamente en el vídeo anterior a este, de este mismo curso, donde también comenté cómo las emociones se van mezclando unas con otras. Ahora bien, ¿cuál es el primer mecanismo de defensa entonces? El mecanismo de defensa primero, más básico, es la defensa emocional. Reacciono emocionalmente para defender mis necesidades y, por tanto, para defender mi posición. Como hemos visto a lo largo del curso, este es un mecanismo de defensa muy primario, muy básico, que se activa prácticamente desde que se conforma el feto y, de una manera más clara aún, desde que nacemos y podemos observar las reacciones emocionales puras con mayor claridad y consistencia. Sobre esa primera capa defensiva encontramos una segunda capa defensiva, que son las mezclas de emociones puras que se conglomeran entre sí. Hemos visto también cómo se mezclan el miedo, la agresividad y la tristeza, y al mezclarse forman sentimientos y estados emocionales complejos como la culpa, los celos, la ira, etc., en que dejamos de sentir las emociones puras y el dolor, la herida que hay detrás de esa mezcla emocional, y de alguna forma nos quedamos confundidos en esa mezcla. De esas mezclas podemos tener varias, que emergerán en el momento en que algún input interno o externo las active. Hemos de tener en cuenta que esos cócteles emocionales ya conforman una cierta perversión de las emociones puras, no solo por el dolor que ocultan, sino por la confusión y el daño que pueden generar. ¿Cómo me puedo seguir defendiendo aún más? Es decir, ¿cómo puedo seguir tapando y disimulando todo eso que tanto me desgasta a nivel energético, emocional, corporal? Pues negándolo. Aquí ya entramos en defensas más cognitivas, más mentales. Niego que siento eso. Lo puedo dejar de sentir. Pues lo desconecto del sentir, me creo que no lo siento, y así me desconecto y me separo un poco más de mí mismo y de mi realidad interna, desconectándome, por supuesto, también de mi cuerpo y del daño y el dolor que alberga. Todo esto, evidentemente, es un proceso inconsciente que realizo para adaptarme y sobreadaptarme a la realidad, a mi realidad relacional y al ambiente donde tengo que crecer como niño y como adolescente. En esa misma capa del sistema de defensas que voy construyendo a lo largo del desarrollo, además de negar el dolor, de negar mi necesidad y de negar las cargas emocionales, disponemos de otro mecanismo defensivo
que es el de convertir todo eso que siento en lo contrario. Y así me puedo reír, por ejemplo, es decir, siento un dolor y un malestar importante o me siento atemorizado por lo que en ese momento me está sucediendo y lo que hago es reírme o hacer chistes para despistarme de todo eso, disimulando y haciendo ver que no me pasa nada. Desde este mecanismo, aparentemente no me lo paso mal, pero el dolor y el drama interno evidentemente están ahí, en el cuerpo, en la mente y en el sentir, protegidos y relegados a la sombra del cuerpo y de mi psique, pero presentes y pendientes de ser procesados y atendidos como necesitan. A partir de la negación y de convertir lo que siento en lo contrario, deviene la siguiente capa defensiva que ya puede derivar en patología física, en enfermedad. Me refiero a la psicosomatización. Lo que no puedo procesar desde lo que siento a nivel instintivo, emocional, corporal, desde la relación humana, lo derivo a modo de pararrayos hacia mi cuerpo, hacia donde va todo ese torrente energético, instintivo, emocional, y ahí puedo somatizar en cualquier tipo de dolencia, desde disfunciones menores, sobre todo durante la infancia y la adolescencia, hasta patologías ya más severas y crónicas en edad adulta. Es importante ver toda la amalgama de mecanismos de defensa como efectivamente una amalgama, una obra de ingeniería inconsciente, absolutamente inteligente, de mecanismos relacionados entre sí y estructurados en red que se activan automáticamente por inercia cuando se recibe un estímulo propicio, escapando parcial o totalmente de nuestro control consciente. El estímulo puede venir tanto de dentro, desde nuestro diálogo interno, como desde fuera, a partir de alguna situación de relación con el otro. La siguiente capa de mecanismos de defensa que se superpone a las precedentes es la capa de los introyectos, más conocida popularmente como la capa de las creencias, que se aplica a cómo nos vemos a nosotros mismos y a cómo vemos y entendemos el mundo desde el diálogo interior que hemos aprendido a establecer desde un lugar más mental, aunque anclado en los registros instintivo-emocionales. Desde esta capa defensiva, introyecto. Asumo lo del otro sin plantearme si es mío, no lo digiero y lo hago mío. Hago mío algo ajeno del otro sin apenas cuestionarme la visión, la forma de pensar, los mandatos, las creencias, la forma de sentir la realidad, los juicios y las sentencias de las figuras de referencia que ejercen de autoridad sobre mí, dígase padre, dígase madre. Así, por ejemplo, me puedo sentir malo sería el introyecto, si no pienso, siento y hago en función de lo que me dicen que tengo que pensar, sentir y hacer. Me puedo sentir bueno si pienso, siento y hago en concordancia a lo que me dicen para sentir que me aceptan. Me puedo sentir egoísta si he hecho mío eso que me han dicho, o para no sentirme egoísta me puedo convertir en un ayudador compulsivo, un altruista automático, y voy complaciendo a los otros sin realmente sentirlo, sino por automatismo y por conveniencia. Ahí vemos la complejidad de esta capa defensiva. Desde los introyectos me puedo sentir también tonto, incapaz, inútil, poca cosa, porque eso es lo que me han trasladado a lo largo de los años desde mi realidad relacional. Y desde ahí voy construyendo mi identidad personal, lo que creo que soy, y al mismo tiempo también cómo concibo el mundo, mi conciencia ética y mi conciencia moral. Después de esta capa defensiva de los introyectos se superpone otra capa defensiva, que es la capa de las proyecciones, que consiste básicamente en proyectar. Proyectar es poner fuera de mí algo, lanzarlo, buscar a alguien, algún culpable, para colocarle algo que es mío. De manera que proyecto aquello que he introyectado y que he reprimido en mí, lo saco de mí y se lo coloco, se lo meto al otro. Así, por ejemplo, si yo en el fondo me siento tonto o inútil, porque ya se encargó mi padre en mi infancia de decírmelo y de proyectarlo en mí, él ahí estaba proyectando, en los hijos se puede llegar a proyectar todo y más,
Es decir, si yo en el fondo, el niño que hay en mí se siente así, en un momento dado puedo decir lo mismo de otro y digo que él es tonto o inútil o lo que sea que yo haya introyectado. Y lo integro como un comportamiento automático en mi forma de funcionar sin siquiera cuestionármelo. Para captar más precisamente el introyecto que sea, es necesario prestar atención a la palabra, el término que la persona pronuncia, el juicio concreto, porque es eso mismo lo que la persona ha introyectado primero y que luego proyecta. Supongo que se entiende. Si hay algo que no se entiende, por favor deja tu comentario aquí más abajo y yo te responderé. Un estilo así más proyectivo se dedica básicamente a señalar al otro, a ver lo del otro, a culparlo, de modo que no se responsabiliza. Emocionalmente hay una predominancia agresiva o rabiosa de fondo emocional. En cambio, desde un estilo defensivo, más anclado en los introyectos que comentábamos anteriormente, predomina más el miedo y la tristeza como fondo emocional. Hay personas que pueden tener más un estilo u otro y puede haber también mezclas. La complejidad del ser humano no tiene límites. Conste que estoy haciendo una explicación muy sintética para que se pueda entender de alguna forma. Todo este tema es mucho más complejo todavía, pero no me quiero extender demasiado. Y la última capa defensiva, la que acaba configurándose sobre todo en la adolescencia, después de todo el recorrido por la infancia, son las defensas de rol. Desde todo el entramado instintivo, emocional y mental defensivo que he ido configurando, interpreto un papel, interpreto un rol, actúo. Así, cuando me relaciono, puedo tomar el rol de víctima, de salvador, de verdugo, de cuidador, de niño bueno, de rebelde y tantos roles como puede haber. La lista puede ser larguísima. El hablador, por ejemplo, que no puede dejar de hablar y ocupar el espacio, el discreto, el trabajador compulsivo, etc. Los roles que predominantemente se conforman desde una carga emocional de miedo o tristeza me separan, me distancian de mí mismo para mantener al otro más o menos próximo a mí, aunque no conectado. El rol no nos conecta genuinamente a nadie. Y los roles que predominantemente se conforman desde una carga emocional más agresiva, rabiosa, tienden a establecerse para mantener al otro a distancia. En definitiva, los roles cierran la capa superficial defensiva, manteniéndonos a una cierta distancia de seguridad del otro y de mí mismo, protegiéndonos de sentir más de lo que podemos o queremos sostener. Esa es precisamente la finalidad de las defensas, de los mecanismos de defensa. Protegernos de sentir al otro más allá de lo que podemos sostener y protegernos a nosotros mismos de sentirnos más allá de lo que podemos o de lo que queremos sostener. Las estructuras defensivas están sostenidas y basadas en ese miedo a sentir, de manera que vivimos en alguna medida enajenados de nosotros mismos, de los otros y de la vida por miedo a sentir al otro y por miedo a sentirnos a nosotros mismos. Desde ahí es evidente que no hay evolución ni sabiduría, hay defensas contra la vida, paradójicamente con la intención de protegerla, pero no hay verdad en las defensas. La verdad queda fuera o queda escondida, sepultada dentro. Las defensas son como capas, añadidos en buena medida, ajenos, que hemos hecho propios y que no permiten el desarrollo del potencial humano original y auténtico que hay en cada uno. Si lo puedo decir más claro, las defensas van asociadas a la mentira, a protegernos mentirosamente de lo que auténticamente somos, de la conexión genuina con nosotros mismos, con el otro y con la vida. Esto quizá solo se entiende cuando realizas un proceso terapéutico y lo experimentas, pero bueno. ¿Quién eres tú? Sería la pregunta que no podemos llegar a responder porque no lo sabemos genuinamente desde las defensas construidas. Ni lo llegaremos a saber a menos que hagamos algo con toda la estructura defensiva y todos los mecanismos de defensas que hemos construido en torno a nuestro ser. Luego, evidentemente, las defensas y los mecanismos de defensa
lo que se conoce como ego, también son necesarios para vivir. Aquí el reto quizá sería desarrollar la capacidad de alzar esas defensas cuando es necesario, porque vivimos en un mundo en que las defensas son necesarias, y al mismo tiempo también poder disponer de una flexibilidad para bajar esas defensas cuando el contexto sea propicio. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Hay más defensas, más mecanismos de defensa. No pretendo describirlos todos aquí. Esto es simplemente una aproximación a los mecanismos de defensa para que te hagas una idea de cómo se acaba configurando la estructura de la personalidad a partir de las experiencias de relación y vinculación que acontecen desde zonas intrauterinas del desarrollo hasta la adolescencia. Si estas estructuras defensivas no nos las cuestionamos, pues ahí seguirán rígidas, inconscientes, hasta nuestros últimos días, aunque las señales corporales, emocionales y mentales en forma de fisuras y síntomas amenacen la estabilidad precaria que se ha construido. Y siempre hay la posibilidad de que a lo largo de la vida pues hayan ocasiones, situaciones críticas necesarias que resquebrajan el sistema defensivo. En esos momentos acostumbramos a entrar en crisis. Entramos en crisis cuando nuestra estructura es precaria y necesita reconfigurarse para evolucionar y crecer en la nueva realidad. A partir de ahí podemos reconstruirnos sanamente, ablandando nuestras defensas y abrazando el sentir y el dolor que cada uno alberga. O podemos reforzar la enfermedad y la patología psicocorporal, endureciendo más si cabe nuestra estructura defensiva y cronificando el sufrimiento. La importancia de nuestras relaciones es evidente en nuestras vidas desde que somos concebidos hasta nuestros últimos días. Somos a través de las relaciones, nos nutrimos a través de las relaciones, nos desarrollamos a través de nuestras relaciones, evolucionamos a través de las relaciones, pero también nos duelen las relaciones, evidentemente. A lo largo de nuestra biografía hemos sido dañados de muchas y variadas formas. Desde ese daño hemos construido defensas, barreras y corazas psicocorporales que en muchas ocasiones interfieren en la relación y en la conexión que establecemos no solo con los demás, como decía, sino con nosotros mismos. Porque cuando hablamos de relacionarnos es importante que seamos conscientes de que al mismo tiempo que nos relacionamos con el exterior a través de personas más o menos significativas, nos relacionamos fundamentalmente con nosotros mismos, consciente e inconscientemente, las 24 horas del día, 365 días al año. Cuando emerge un conflicto, y en cualquier relación con una mínima vinculación y sentido emergen también los conflictos en diferentes grados, las defensas también emergen y se manifiestan en automático haciéndose visibles. Luego entonces, la cuestión sería, ¿qué hacemos con todo ello? Nos podemos plantear si es importante ser conscientes de quiénes somos y de cómo nos relacionamos. Y esto no lo arregla la inteligencia artificial. Bueno, espero que se haya entendido todo lo que he desarrollado en esta entrega y si no, pues aquí más abajo puedes dejar tu comentario, así podremos aclararlo. Hasta la próxima. Chao.